buen día a todos los que me estén viendo. Mi nombre es María Fernanda Ramírez Ayala. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo, Evaluación de la solubilidad en nanopartículas de hexaferrita de estroncio y estudio de sus propiedades magnéticas y estructurales. Aquí presento la figura 1, que es la estructura cristalina del hexaferrita de estroncio. Tiene una simetría hexagonal con un grupo espacial P63 sobre MMC y parámetros de celda A igual a B de 5.89 Armstrong y C de 23.18 Armstrong. Es considerada una estructura compleja debido a los átomos que posee. Debido a esto, pues está constituida mediante el apilamiento compacto de átomos de oxígeno, y en los intersticios se van a ubicar o se disponen los cationes de hierro. Se dice que existe una íntima relación entre la estructura magnética y la estructura cristalina. Esto es debido a que los cationes de hierro dispuestos en posiciones intersticiales serán los encargados de la magnetización. Y principalmente hablando un poquito sobre los elementos de tiras raras, pues aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la sustitución? Usualmente se ha reportado la sustitución del catión divalente, ya sea por sodio, potasio, rubidio, entre otros, y también existen investigaciones en las cuales sustituyen al hierro, ya sea por magnesio, manganeso, cobalto, entre otros también. En este caso, estos cationes trivalentes pues son los elementos de tierras raras, específicamente hablando de estos cuatro, que es lantano, gadolinio, neodimio y proseldimio. Al incorporar estos elementos de tiras raras dentro de la estructura de la hexaferrita, pues me va a producir cuatro factores importantes o principales. El primero son cambios estructurales. Como punto número 2, también me produce una reconfiguración electrónica en el interior de la estructura, esto con la finalidad de preservar la neutralidad eléctrica del compuesto. Como punto número 3, incrementa el producto de energía. Este producto de energía es conocido como V por H máximo, es decir, es un parámetro de mérito que caracteriza a los materiales magnéticos. Un ejemplo son los imanes de neodimio, hierro y boro, los cuales tienen un elevado producto de energía. Y si lo comparamos con la hexaferrita de estroncio, pues tiene un producto de energía moderado. En términos más simples es qué tanta energía tiene el imán. Y por último, cambios en sus propiedades físicas. Estas propiedades físicas van a depender principalmente de la cantidad del sustituyente y también del tipo del sustituyente en su estructura del hexaferrita de estroncio, es decir, del tipo del elemento de tierra rara. Platicándoles un poquito sobre las aplicaciones en las que han tenido auge estos materiales, pues a nivel mundial la proyección para el año 2021 se estimó entre los 22.67 billones de dólares de inversión en dispositivos. Esto se hizo con la finalidad de crear dispositivos que fueran más eficientes, pequeños y que nos proporcionaran velocidades de flujo de señal más rápidas y también, por supuesto, pues a un menor costo. De aquí, del lado derecho, podemos observar una pequeña gráfica en la cual pues tenemos representados los materiales actuales y las hexaferritas tipo M, las cuales pues representan 15 veces el producto energético en el mercado. O en este sentido, pues ha tenido mucho auge este material, que es la hexaferrita de estroncio, debido a su alta estabilidad química y térmica, altos valores de temperatura de Curie, alta magnetización de saturación y su amplio rango de coercitividad magnética, además del la excelente relación de acuerdo al costo y el beneficio. Algunas aplicaciones puntuales de estos materiales pues es el empleo de estos materiales en dispositivos electrónicos de alta frecuencia, como pueden ser capacitores, transistores, entre otros. En el área de la fotocatálisis se han empleado estos materiales debido a su banda prohibida, que pueden ser activados mediante luz visible o inclusive luz ultravioleta. Estos materiales han sido utilizados en el área de la fotocatálisis heterogénea para la degradación de contaminantes orgánicos, como pueden ser colorantes, o inclusive ya hay reportes en los que pues utilizan estos materiales como para la remoción de metales pesados. También en la parte de automoción, en la elaboración de sensores, por ejemplo, y por último en equipos médicos, como puede ser en la resonancia magnética nuclear, o inclusive también ya reportan en la bibliografía el empleo de estos materiales como transportadores de fármacos. Ahora, abordando el problema de investigación y justificación. Como problema de investigación, debido a que estos materiales, en específico la hexaferrita de estroncio tipo M, pues ha tenido gran interés en la actualidad.
Sin embargo, en realidad existen pocos estudios en los cuales pues conlleven o intervengan los elementos de tierras raras dentro de la estructura de la hexaferrita de estroncio, es decir, no se sabe con exactitud cómo contribuyen estos elementos de tierras raras dentro de la estructura. Este esquema es prácticamente para la síntesis de hexaferrita de estroncio sustituida con elementos de tierras raras. En este caso, pues me enfocaré en gadolínio y en lantano y pues nuestra muestra de referencia que es la hexaferrita de estroncio. El método de Pekín-Sorgel también es conocido como el método de complejo polimérico. A continuación, pues aquí pueden ver la reacción general. Y aquí muestro el esquema general de la síntesis, el cual pues el método consiste en lo siguiente. Se parte de una solución con las sales precursoras, que es nitrato de hierro, nitrato de estroncio y el nitrato de la tierra rara de interés. Ya solubilizado, posteriormente se agrega ácido cítrico y etilenglicol. Ya la mezcla, teniendo la mezcla homogénea, se somete a una agitación constante a 340 revoluciones por minuto a una temperatura de entre 85 y 90 grados Celsius hasta su polimerización, es decir, hasta obtener la resina polimérica. Posteriormente se precalcina a una temperatura de 380 grados Celsius por 40 minutos, se tritura aproximadamente 2 horas en un mortero de ágata y por último se calcina a una temperatura de 1100 grados Celsius en un rango de 2 a 4 horas. Aquí les muestro el modelo y los parámetros. Se partió principalmente de la fase de hexaferrita. Cabe mencionar que estas fases se descargaron de la página oficial de Crystallography Open Database. Y bueno, se partió de la fase de hexaferrita. Aquí abajo podemos ver algunos parámetros importantes como puede ser su simetría, el grupo espacial, los parámetros estructurales y pues su ID. A continuación les muestro el patrón de difracción obtenido para polvos de la hexaferrita de estroncio con nuestra muestra de referencia a un calcinado de 1100 grados Celsius por 2 horas con una rampa de calentamiento de 6 grados Celsius por minuto. Aquí se corroboró la estructura hexagonal principalmente y se obtuvo un porcentaje de fase del 100%. Además también se obtuvo un tamaño de cristalito aproximadamente de 246 nanómetros y esto es debido a que pues aumentamos la temperatura de la formación de la fase. Es decir, obtuvimos la fase en menor tiempo, pero debido al incremento en la temperatura, pues el grano tiende a crecer. A continuación, muestro los patrones de difracción obtenidos para la muestra de hexaferrita sustituida con gadolínio. Aquí muestro el patrón cuando X es igual a 0.1, 0.3, 0.5 y 0.7. Y aquí del lado derecho pues podemos observar los resultados que obtuvimos mediante el refinamiento Rydberg. Se corroboró la estructura hexagonal, sin embargo, vemos que conforme vamos aumentando la proporción en X, pues vamos viendo como una distorsión de la fase. Además de que pues tenemos la presencia de la hematita como una fase secundaria. Si lo pueden notar, conforme vamos aumentando la proporción en X, pues vamos viendo un poco más esta fase secundaria, ¿no? Va en incremento. También pudimos observar una disminución en los parámetros estructurales, es decir, esto nos indica que de cierta manera se está llevando a cabo la sustitución, pero no de manera total. Esta disminución en los parámetros estructurales, principalmente en A igual a B, se debe principalmente a dos factores. El primero es la diferencia entre los radios iónicos, ¿no? Como lo pueden ver, que nos indica pues que efectivamente se está llevando a cabo la sustitución. Y la otra es que mencionan en la bibliografía que si no sustituye o que si está sustituyendo de manera parcial, pues va a llegar en un momento en el que pues la estructura cristalina se va a distorsionar. O inclusive pues también debido a esto pues la presencia de otras fases secundarias. Ahora aquí les presento el patrón de difracción de la hexaferrita sustituida con lantano a una proporción en X de 0.3. También se obtuvo o se observó una disminución en los parámetros estructurales y esto pues nos indica que, como se los comentaba, no se descarta la posible sustitución. Sin embargo, pues llega un punto en el que pues la estructura dice ya no puede llegar a sustituir o el estroncio dice que ya no, o sea, y por eso se llega como tal a la distorsión de la fase de la fase principal, pues. A manera de conclusiones, el método de Pechini es eficaz para la obtención de la hexaferrita de estroncio sin sustituir y sustituida. Es decir, que a nosotros aumentar el tiempo de sinterizado y además un exceso del elemento de tierra rara, la fase de la hexaferrita sustituida se incrementa. Esto es de acuerdo pues, a lo que observamos en la intensidad de los patrones de difracción de rayos X
y también pues principalmente el refinamiento Rydberg. En los sistemas sustituidos, en donde pues, se sustituye con gadolinio y lantano, se observa un cambio en los parámetros estructurales, indicando, como se los comentaba, la sustitución parcial o total en las diversas proporciones con respecto a X. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.